Saludos. Titulamos este vídeo en contra de los contraterraplanistas de 47. En primer lugar, como siempre, decir que todas las afirmaciones que hacemos están bajo el concepto de suposición o presunción o sospecha. En este vídeo que titulamos en contra de los contraterraplanistas, lo hacemos para posicionarnos en contra, sobre todo, de su actitud, porque podrían no ser partícipes, igual que nosotros no lo somos, de la teoría de la Tierra plana, pero en cambio tener una actitud, dijéramos, de respeto y de estudio y comprensión de los que se llaman partidarios de la teoría de la Tierra plana. En cambio, no es ese el caso que nosotros estamos manifestando en este vídeo. Nosotros nos estamos refiriendo, vamos a tomar solamente dos famosos youtubers con los cuales nosotros percibimos una actitud negativa de ridiculización hacia los partidarios de la teoría plana. Entonces, y al mismo tiempo, también lo que percibimos en estos dos youtubers, como otros muchos, nosotros solamente vamos a analizar dos o a tomar dos como punto de partida o de análisis. Al mismo tiempo, estos youtubers que atacan a los que son partidarios de la teoría de la Tierra plana, pues lo hacen sobre todo basándose en el sistema oficial. Ellos creen, están aferrados al sistema oficial establecido. Entonces, por eso, nosotros consideramos importante ir, en la medida de lo posible, desmontando, dijéramos así, todo lo que ellos suponen como argumentos, dijéramos, de objetividad o de verdad, en contra de los que aportan los partidarios de la teoría de la Tierra plana. Entonces, paradójicamente, nosotros no somos partidarios de la teoría de la Tierra plana, pero no estamos a favor de estos que titulamos nosotros contraterraplanistas. Entonces, esa es una diferencia importante. Por eso nosotros diferenciamos entre la teoría de la Tierra plana y aquellos que la siguen, que se denominan terraplanistas, porque puede haber muchos, y de hecho nosotros le damos valor, muchos terraplanistas que evidentemente han hecho un estudio y una investigación, mientras que otros que les combaten pues simplemente cogen el modelo establecido y de una manera inercial, dijéramos, y los desacreditan, pero los desacreditan incluso con el insulto, porque llamarles borregos matris o llamarles que nos quieren hacer retroceder con sus ideas a antes de la Edad Media, pues eso realmente es una descalificación personal. Entonces, a estos dos youtubers nosotros no lo vamos a nombrar, vamos a decir solamente sus iniciales, porque tampoco queremos nosotros ir contra las personas directamente, y además siempre es posible una rectificación futura de ellos, pero lo que sí tenemos que decir es que cualquier persona interesada pues pueda buscar y saber a quiénes nos estamos refiriendo. Entonces vamos a decir los títulos de sus vídeos y sus iniciales, y así las personas interesadas pues sabrán a quiénes nos estamos refiriendo. Entonces, uno de ellos, con muchísimas visitas, pues sus iniciales son HM, y el vídeo que nosotros nos referimos lleva por título ¿La Tierra en realidad es plana? La teoría de los terraplanistas. Análisis investigativo. Con este título las personas podrán saber exactamente al vídeo que nos referimos.
Y otro investigador también, con muchas visitas, pues es LFF. Y el vídeo, que es reciente, se titula ¿Quién está detrás del timo de la teoría? Perdón, ¿quién está detrás del timo de la Tierra plana? Repetimos, ¿quién está detrás del timo de la Tierra plana? Bien, con respecto a este último, tenemos que decir que coincidimos, por ejemplo, en señalar que la élite, él la denomina de tipo jesuítico, pues está detrás de esa teoría de la Tierra plana. En esto coincidimos, pero no coincidimos en su actitud de descrédito incluso de los argumentos, porque los argumentos que exponen estos dos investigadores, vamos a decir entre comillas, los argumentos, pues precisamente ellos no destacan lo que nosotros consideramos el principal argumento en contra de la Tierra plana, que por eso nosotros no nos adherimos a la teoría de la Tierra plana, entre otras razones, por dicho argumento. Bueno, pues estos dos investigadores desacreditadores de la teoría de la Tierra plana, pues no aportan ese argumento. Por eso nosotros nos preguntamos, si ellos son contrarios a la teoría de la Tierra plana, ¿cómo es que no han profundizado y descubierto y visto este argumento, que nosotros precisamente es el que más significativo en contra de esta teoría de la Tierra plana? Pero la teoría de la Tierra plana, y ya lo vamos a exponer en otros vídeos, tiene muchas virtudes. Y por ejemplo, nosotros coincidimos con ella en el concepto que pensamos que es el peligroso, dijéramos, para la élite, que se profundice en él, porque es muy patente. Coincidimos con la teoría de la Tierra plana en que la Tierra no rota. En eso coincidimos, no rota de la manera que está expuesta, pero no estamos diciendo que no exista un movimiento. Bien, pues entonces, con respecto al primer investigador, cuyas iniciales son HM, entonces, empieza desacreditando, pero con una actitud, dijéramos, agresiva. Fíjense dónde hemos llegado. Todavía existen personas que en este tiempo actual de descubrimientos, pues todavía ellos están con la teoría de la Tierra plana, que pertenece al pasado, pertenece a la no ciencia, pertenece a la ignorancia. Entonces, esa es su actitud. Esa es su actitud. Y aporta una serie de pruebas que él considera, pero en esto coincide con, al final coincide con el segundo investigador descalificador. Entonces, una de las ideas que él aporta es que nosotros vamos a emitir próximamente, inmediatamente casi, un vídeo sobre Eratóstenes. Entonces aporta como criterio de verdad, pues, la experimentación científica, entre comillas, de, dijéramos, el pensador griego del siglo III antes de Cristo, Eratóstenes. Y entonces él, simplemente con brevedad, porque esto lo analizamos más adelante, este investigador, o Eratóstenes, pues se basa en la proyección de una sombra para para afirmar que la Tierra es esférica y que la Tierra gira. Pues bien, simplemente para decir dos argumentos en contra, o tres argumentos en contra, para que él piense, si es que llega a ver este vídeo. Primeramente, que él, con el ángulo que proyecta la sombra de una estaca, con ese ángulo y sabiendo la distancia entre dos ciudades, pues entonces llega a definir la circunferencia, el tamaño en medida de la circunferencia de la Tierra, y la deducción de que la Tierra es una esfera. Pues vamos a decirle solamente dos argumentos para que cualquier persona piense que ya esto lo hemos hecho en otro vídeo. Un argumento sería que este pensador, Eratóstenes, parte de una suposición de que los rayos vienen perpendiculares al llegar a la Tierra todos, y llegan perpendiculares lo mismo a una ciudad, que es la ciudad de Siena, como a la ciudad de Alejandría. Bien, pues eso simplemente es una suposición, no tiene por qué ser así, ni mucho menos. No podemos entrar ahora mucho en ese aspecto, sino que lo profundicen. Que profundicen la cuestión de los rayos paralelos. Y otra cuestión simple es que parte del supuesto de que la Tierra es esférica. Pero actualmente ya
en opinión de los científicos actuales, no saben exactamente la forma concreta de la Tierra. Unos dicen que es más achatada por los polos, otros dicen que tiene forma de pera. Pues muy bien, si tiene forma de pera, por ejemplo, que eso también la ciencia, una parte de la ciencia lo afirma, pues ya la teoría esta de Eratóstenes pues cae por su peso. Aquí tenemos una pera, por ejemplo. En una pera, si hacemos lo mismo que te expresa para la medida de las ciudades y establecer que es una curva, si tenemos una ciudad, por ejemplo, aquí en Siena y aquí en Alejandría, y esto es una pera y es la forma de la Tierra, pues entonces tú pones la medida, y entonces esa medición, aquí, lo que estarás reflejando es una concavidad en esta parte, no una convexidad, una concavidad entre las dos ciudades. Entonces la medida de la distancia entre las dos ciudades como punto referencial, y estableciendo que la Tierra es una esfera, pues evidentemente quita todo valor objetivo, dijéramos así, de esta teoría de Eratóstenes, en la que se basa primeramente también Hipnos Morfeo. Pero entonces, consiguiente, con relación al segundo investigador, a LCC, entonces a LCC, pues su actitud llama borregomatris a todos los que siguen esa teoría de la Tierra plana, y termina simplemente, al igual que el anterior, diciendo, bueno, si es verdad, simplemente vayan al fondo, vayan al extremo de la Tierra, échenle una foto a ese fondo donde termina la Tierra plana y nos la presentan, y entonces de esa manera tendrán ellos toda la razón y la objetividad. Los dos terminan de la misma forma, desacreditadora, pero esto demuestra que no han visto, no se han parado a investigar en profundidad lo que dice la teoría de la Tierra plana, porque si lo hubieran visto, pues se darían cuenta que una de las del establecimiento de la planicie, dijéramos así, es que existen dos puntos, que son los puntos del punto central, que sería lo equivalente al polo norte, y otro anillo que sería el polo sur, y los dos serían de hielo. Entonces, si tú llegas al borde, pues entonces puedes echar la foto, pero si se hubieran preocupado de buscar la verdad, pues sabrían que es imposible llegar a esos bordes, porque es imposible llegar al territorio del polo norte y del polo sur, ni por tierra, ni por mar, ni por aire. Entonces estos dos investigadores dan, de un modo, dijéramos así, ridiculizante, la idea de que echen la foto. Pero precisamente eso es lo que tenían ellos que haber visto para ponerse a sospechar de que quizás las cosas no son como nos dicen, que está prohibido ese acceso. Entonces vamos simplemente con una cierta brevedad, pues a dar los argumentos del segundo de ellos, de LCC. Coincidimos con él en que está detrás del fomento de esta teoría precisamente la élite. En eso sí coincidimos, pero en las pruebas que aporta no coincidimos. Vamos a ir una por una viéndolas con presteza y viendo cómo tienen su explicación y su cabida dentro de la teoría de los terraplanistas. Entonces LCC empieza a dar argumentos, da unos 10 argumentos. El primero dice, puedes dar la vuelta al mundo, y entonces ves que es redonda al poner. Bueno, esto ya acabamos de decirlo, está prohibido el acceso a los polos, tú no puedes dar, porque tú puedes llegar a un punto, ahí te desvían, precisamente los polos también, ahí las brújulas no funcionan bien al aproximarse a los polos, y tú puedes estar dando vueltas, pero no estás dando vueltas realmente en el plano esférico. Segundo argumento, nos dice, lo tenemos incluso entrecomillados, por si no sabemos bien expresar la idea que creemos que él quiere manifestar. Segundo, se ven montañas altas cuando vas por el mar. Va cambiando la figura de siluetas según te acercas. Nosotros interpretamos, él quiere decir que tú ves primero la parte alta y al acercarte vas viendo las bajas, vas viendo el cambio de siluetas. Entonces él, lo que creemos que quiere decir es que precisamente al tener una curva ves la parte alta y al acercarte ya vas viendo la silueta. Eso creemos que es lo que quiere él decir. Bueno, pues si él hubiera visto muchos argumentos de los de la Tierra plana, pues se darían cuenta que una de las pruebas que dan es que se ven faros, desde los barcos se ven faros de largas distancias, que si la Tierra fuese curva, a esa larga distancia no podría verse el faro. Los barcos se van orientándose en la noche, pero en cambio se ve, lo cual eso va
en contra precisamente de la visión que él está dando. Y también que existen unas tablas muy bien diseñadas por ellos que te van reflejando la curvatura que se iría produciendo a la visión distante, y entonces cómo no tendrían que verse una serie de objetos o de casas o personas o montañas. No tendrían que verse según esa curvatura, si fuera real la curvatura, y se ven. Entonces están esas tablas establecidas por ellos. Entonces en esto parece que él no ha profundizado, pero también tenemos que decir que esto para nosotros no es gran prueba, porque también existen efectos ópticos, pero que realmente lo que él dice como segunda prueba, pues no, y tiene cabida alguna explicación, incluso contraria a la que él afirma. La tercera prueba que aporta LCC, dice: varía el clima en las estaciones por la esfericidad. Varía el clima por la esfericidad las estaciones. Bien, pues si él hubiera visto cuál es la teoría de la Tierra plana, pues habría visto que establecen distintos círculos en ese círculo central, en ese círculo de la Tierra plana, que da la explicación de las estaciones, que da la explicación del distinto clima de las estaciones. No solamente la esfericidad lo daría, sino esta teoría que ellos exponen. El argumento número 4 de LSC: todos los planetas son esféricos. Nos dice: hasta las tablillas sumerias vemos círculos. Bien, vemos círculos en las tablillas sumerias, y también se ven círculos en la Luna, pero los círculos no son esferas, precisamente. Y además, otro argumento más importante, que todo lo que vemos son imágenes suministradas por un organismo que, si han profundizado un poquito, pues verán que nos crea muchísimas sospechas porque no son imágenes reales la mayoría. Si no existe una imagen real de la Tierra, de la esfera de la Tierra vista desde el espacio, ¿cómo vamos a dar credibilidad a todo lo que estamos viendo de todos los astros que él nos dice que son esféricos? Primeramente, solamente en todo caso serían planos, porque es un plano. Pero lo segundo, son sospechosas todas esas imágenes, no podemos creernos nada, porque vienen a través precisamente de un único conducto. Otro argumento, el argumento número 5 que nos da, dice: la forma esférica es la más funcional en la naturaleza, porque la forma esférica expuesta al exterior es la que mejor resiste, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es un argumento muy subjetivo. Nuestro organismo físico, por ejemplo, a lo mejor una parte nuestra electromagnética sí es esférica, pero nuestro cuerpo físico concreto no es esférico. O sea, ese es un argumento muy cogido por los pelos. Además, en cuanto dijéramos así a formas más patentes, reales, pues sería, por ejemplo, el toroide. Pero el toroide, si tú lo pones más aplanado, pues termina convirtiéndose en un disco, evidentemente. Luego ese argumento es un argumento muy débil, dijéramos. Otro argumento, el argumento número 6 de LCC, nos dice: el ascenso del horizonte visible con el ascenso del observador cuando vas en avión. Queremos que se refiere a que el horizonte que vemos tanto en tierra, cuando te elevas, pues parece que también se va elevando, siempre está visible. Bueno, pero eso no de ninguna manera te está demostrando que la Tierra sea esférica. Te está demostrando que en este plano, porque no podemos escapar realmente con visión más allá de unos 40 kilómetros con globos. Esa es la realidad, no podemos saber. Y hasta esa distancia de 40 kilómetros, pues se sigue viendo ese horizonte. Entonces esto nos prueba que nosotros estamos como encapsulados, como encerrados. No podemos salir, pero nos creemos, porque nos dicen las élites de sí que estamos llegando a Marte, etcétera, etcétera, pero como no nos ofrecen ninguna imagen de esa que se vea el horizonte realmente separándonos de él, pues no es argumento realmente. Además, otra explicación más sencilla: las dimensiones de la Tierra, de unos 40.000 kilómetros de circunferencia, si tú te elevas 40 kilómetros, que ningún avión suele elevarse más de esa altura, a los 100 kilómetros no llega aproximadamente ninguno, pues si tú te elevas 40 kilómetros con un globo, 40 kilómetros, vamos a suponer la Tierra un balón, y vamos a suponer que son 40.000 kilómetros, pues entonces el elevarte esos 40 kilómetros no serían ni milímetros, una pulguita elevándose milímetros sobre ese balón, es decir, la perspectiva sería igual. Luego ese argumento
pues no tiene ningún sentido ni ningún valor del ascenso del horizonte. Argumento número 7 de LCC. Los eclipses, nos dice, se ve una cosa redonda. Claro, tú ves un eclipse, una cosa redonda, que es una placa, que no es una esfera, que lo que ves es un disco que se funde con otro. Y entonces nos dice, esa es la mayor prueba del engaño, o sea, esa es la mayor prueba de que la teoría de la Tierra plana es falsa, porque se ven dos discos. Entonces, evidentemente no tiene ningún pie ni cabeza. Pero es más, si pensase un poquito, el SCC se daría cuenta que esta es precisamente la cuestión de los eclipses, es precisamente la prueba más patente de que nos engañan con el sistema espacial establecido. La prueba de los eclipses. Porque si el sistema establecido nos está diciendo la gran suposición de que el Sol está a unos 150 millones de kilómetros y la Luna, en cambio, no llega, no es que no llegue a 1 millón de kilómetros, es que no llega ni a medio, es que llega la distancia de la Tierra, más o menos, no llega a 400.000 kilómetros, a unos 384.000 kilómetros de la Tierra, queremos recordar. Es decir, no llega ni a medio millón de kilómetros. Y entonces, ¿cómo es posible que en este inmenso universo que nos tienen ellos montados, porque nos lo tienen montado, evidentemente sin ninguna prueba, pues cómo es posible que un astro de dimensiones enormes, como nos dicen, como el Sol, y de esa distancia enorme, pues resulte que aquí, con una luna con el tamaño relativo que tiene mínimo, ¿cómo es posible que se pueda formar ese eclipse, que es fundamental, sobre todo para las antiguas sabidurías, los eclipses, para establecer también sus eras? ¿Cómo es posible que se funda uno con otro con un tamaño perfecto? Esta es precisamente la prueba de la gran mentira. Eso no puede ser casualidad. Eso es mucho más difícil que si te tocase una lotería, pero no te digo ya de millones y millones. Eso no puede ser casualidad. Bueno, pues ellos con la mentira espacial te dicen simplemente que eso es porque sí ha surgido así por casualidad. Y en cambio este LCC me pone este argumento de los eclipses como que demuestra que la teoría de la Tierra plana es falsa. En fin, que cada persona pues piense por sí misma lo que estamos afirmando. El argumento número 8 de LCC nos dice: el peso casi uniforme de todos los cuerpos en todos los puntos de la Tierra, lo cual demuestra que es esférica, porque todos los puntos a igual distancia, solamente es una esfera la que te produce esa gravedad. Pero aquí, evidentemente, pues aquí, claro, cae en una trampa, entre comillas, muy bien establecida por la élite, porque para mantener su sistema heliocéntrico, por ejemplo, sin que rote, como nosotros decimos que no rota, es imprescindible un tipo de ley satánica maquiavélica, muy astuta, que es la ley de la gravedad. Entonces, de esa manera, sobre todo por Newton, qué casualidad, Newton descubrió su ley, nos dicen la rumorología que también nos imponen, cayéndose una manzana descubrió, pero igual también que la misma caída que cayó Eva en la manzana del paraíso, qué casualidad, y la misma manzana que también Hércules pues fue a buscar las manzanas al jardín de las Hespérides. Pero si es que el puzzle encaja por todos los puntos de la conspiración, vamos a decirlo, es una conspiración tan elaborada que incluso es sarcástica en ese punto, ¿no? Entonces, esta teoría evidentemente nos dice todos los puntos. Bueno, pero le decimos, ni Tesla, pues comulgaba con estas teorías, con estas teorías, evidentemente. Por eso lo silenciaron a Tesla. Pero entonces nosotros decimos, es que esta teoría es indemostrable de la gravedad. Existen otras alternativas mucho más coherentes. Por ejemplo, el sistema de densidades, que cada cuerpo según su densidad pues ocupe su posición en el espacio, simplemente sin necesidad de tener una teoría de la gravedad. Con esto quizás tengamos que profundizar más adelante, porque esta teoría de la gravedad también es la que a muchas de las personas que nosotros les decimos que no, la Tierra no rota,
pues entonces dicen, no, es que aunque uno se eleve mucho, un avión se eleve mucho, como la gravedad lo está atrayendo, lo mantiene ahí, sujeto, y entonces, claro, entonces ya tienen el pensamiento retorcido y ya no pueden ver lo simple, no pueden ver lo elemental. Bueno, pues nosotros decimos, una teoría más coherente, más real es, por ejemplo, las densidades, pero todavía más y en coherencia con la misma densidad es el electromagnetismo. El electromagnetismo, que está también en concordancia con las densidades, pues te establece eso, que unas fuerzas electromagnéticas son las que te mantienen, y el electromagnetismo sí es real, y es comprobable, y es verificable, y se percibe por los sentidos cuando tú pones limaduras por unos imanes que próximos, pero la gravedad no, la gravedad es solamente la mente de unos pensadores, pero unos pensadores muy astutos, por supuesto que sí. Entonces, el argumento 8 del peso uniforme de todos los cuerpos, tal, pues simplemente se dice, bueno, con las densidades o con el electromagnetismo, pues hacen esa función totalmente, evidentemente. Luego quita esa prueba. El SS quita esa prueba, no te has preocupado demasiado. Entonces, y vuelve ahora también en la penúltima, el argumento número 9, nos dice, las diferencias de clima y de vegetación en las diferentes regiones. Dice, hay diferencia de temperatura e iluminación. Bueno, pero también en la Tierra plana, con dos casquetes polares, con dos anillos, en dos partes, unos en el centro y otro por el extremo, pues también establece distintas temperaturas. Y lo de las estaciones, pues también lo hemos visto ya en el punto tercero que hemos analizado, que también tiene una cabida. Tiene una cabida todas estas explicaciones en la teoría de la Tierra plana. Pero precisamente estos dos investigadores lo que desacredita, según nuestra opinión personal, y por eso no nos adherimos a la teoría de la Tierra plana, pues estos dos no caen en esa cuenta. No caen en esa cuenta y lo vamos a decir ahora nosotros. Lo vamos a decir ahora que también lo han visto otros investigadores. Entonces, no destacan el principal argumento de la Tierra plana, que es la distinta visión de estrellas o de firmamento en ambos hemisferios. Es decir, en un hemisferio, en el hemisferio norte, es distinta la visión que se tiene, y eso sí es comprobable y eso sí se puede hacer y se puede ver con telescopios, incluso visualmente. Por eso digo que nosotros no nos adherimos totalmente a la teoría de la Tierra plana, en el sentido de que la Tierra no rota sí, pero en que sea plana no. Entonces, este argumento de que una persona situada en el hemisferio norte, si se va desplazando al ecuador y progresiva, en el ecuador ya tendría la visión más total de todas las estrellas, más total tendría ahí. Pero después sigue desplazándose hacia el hemisferio sur, hacia el sur, dijéramos, pues entonces le va variando hasta que llega un punto que no percibe el extremo, ¿no? Desde el extremo de un hemisferio no percibe el extremo del firmamento de las estrellas que por ejemplo, están en el extremo opuesto. Por ejemplo, la estrella polar en el hemisferio norte, pues no sería perceptible en el hemisferio sur, cuando ya te vas trasladando mucho más al extremo sur. Y cuando te vas trasladando al extremo sur acentuadamente, pues ahí vas viendo más, dijéramos, el pico de ese extremo sur sería la constelación que se llama de la Cruz del Sur. Y entonces ahí sí percibirías claramente esas. Pero a medida que haces el movimiento opuesto y te vas desplazando en la Tierra, en el plano terrestre, vamos a decirle plano, en el plano dimensional terrestre, que es más correcto, te vas desplazando hacia el norte, pues entonces va progresivamente viéndose la visión distinta hasta que llegas y vas viendo sobre todo la estrella polar. Entonces, realmente para nosotros es el principal prueba de que la planicie de la Tierra pues tiene que ser cuestionada. No sería totalmente plana, pero tampoco esférica. Ahí está la cuestión y ahí estamos nosotros bosquejando la posible forma, como deben de hacer otros muchos investigadores, bosquejar e ir en contra de la esfericidad por todas las pruebas, pero no adherirnos, por ejemplo, hasta que no haya bastantes puntos y adherirnos. Nosotros personalmente vamos a mostrar una idea, un bosquejo, pero solamente como bosquejo, porque no queremos, al no haber un enlace perfecto,
pues no queremos totalmente decir y manifestarlo como teoría, sino simplemente como bosquejo. Entonces, junto con esta visión distinta como prueba de la no posible planicie o tierra plana, junto a esta posible visión, pues también está adyacente o paralela a ella, que nosotros también le damos valor, pero menos, que es el sistema de rotación de los vórtices que se producen en los huracanes o ciclones, tanto en el polo, en el hemisferio norte, como en el hemisferio sur, que entonces si se producen de manera distinta su rotación de estos vórtices, de estos huracanes, de estos ciclones, si se producen una inmensa mayoría de distinta manera, tanto en uno como otro, pues esto evidentemente pues también va apoyando a, dijéramos, a una determinada no planicie de la Tierra, pero que no tiene por qué ser en el sentido de una Tierra esférica. Esto es lo que nosotros estamos bosquejando. Bien, entonces tenemos que terminar, aunque este tema es mucho más largo y más profundo, incluso hay más tipos de pruebas, hay más tipos de pruebas que en un futuro quizás vayamos siguiendo tocando. Simplemente lo que hemos querido es desacreditar precisamente a estos youtubers que tienen una actitud negativa, incluso descalificadora, incluso insultante, vamos a decirlo, insultante. Entonces, para cotejar una serie de argumentos y ver que no es para tener tanta seguridad. Si ven este vídeo, pues a lo mejor les hace reflexionar un poco. Bien, vamos a terminar entonces con un pensamiento, con una reflexión, que debemos ser prudentes al emitir juicios y sobre todo mucho más prudentes al emitir descalificaciones, porque tenemos que analizar todas las variables. Y si nuestro puzzle de comprensión todavía no está seguro en determinados aspectos, lo mejor es abstenernos antes de emitir juicios y sobre todo antes de descalificar. Entonces esto es fomentar la prudencia, pero no una prudencia ya quedarte aquí, no, sino seguir por supuesto investigando. Bien, terminamos deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.